canción y bonito pensar en estos días de Navidad. Vamos a tener una oración antes de abrir la Biblia. Jesús, gracias. Gracias por nacer. Si dudamos a veces tu amor, si dudamos que piensas en nosotros, solo tenemos que pensar en lo que pasó cuando tú tomaste la decisión de nacer aquí en nuestro mundo para salvarnos de todo lo que sufrimos por el pecado. No hay amor como el amor tuyo. Y ahora, Jesús, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a entender que esto no es simplemente mi historia. Que tú hasta hoy vives y nos llamas a seguirte, a conocerte y vivir para ti, enamorados de ti, también obedientes a ti. Danos la fe, te pido, para vivir así. Y esto pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestros asientos, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a seguir nuestro estudio del libro de Daniel. Libro de Daniel. Daniel 6 es donde vamos a leer hoy. Hemos leído algo del libro, estamos hoy en página 924 del libro de Daniel, Daniel 6. Página 924, 925. Mientras buscan esto, déjame contarles algo de mi viaje a México. Estuvo de maravilla estar allá otra vez. No había ido en 3 años por lo de la pandemia. Y hace 3 años nada más fui a Tepic, Nayarit. Estuve ahí 6 semanas. Esta vez pude recorrer algo del país como me gusta hacer. Fue diferente mejor porque normalmente están mi esposa, mis hijos están conmigo. Esta vez mis padres que viven en Tepic fueron en bus a Guadalajara. Yo llegué en vuelo a Guadalajara, renté un auto porque mis padres no tienen carro en México. Y de ahí fuimos de Jalisco, fuimos a Guanajuato, fuimos a Querétaro, fuimos a Hidalgo, fuimos a Estado de México, fuimos hasta Tlaxcala. Y visitando todos esos lugares y regresando otra vez hasta Tepic. Así que visitamos en 10 días, creo, casi 10 estados y no sé cuántas personas. Y la cultura, excelente, la comida más excelente, pero el gozo más grande es estar con los compañeros, visitando a los compañeros que normalmente están aquí los domingos. Y algunos fue la primera vez que estuve con ellos en sus casas y otros no fue la primera vez. Algunos de hecho los he visitado por muchos años en muchas ocasiones diferentes y qué bonito, ¿no? Ver ahora niños que estaban así, ahora están así. Caras nuevas, es decir, niños nuevos en las casas. En algunos casos estamos hablando de nietos nuevos, porque estamos viviendo nuestras vidas, ¿verdad? Estamos viviendo nuestras vidas. También algunas personas que ya no están, miembros de la familia, en el transcurso de 4 años, no todo es bonito, no todo es feliz, ¿verdad? También cosas difíciles y también escuchamos muchas historias de cosas bonitas y también cosas tristes. Esto es la realidad de la vida, pero sobre todo me llenó de alegría ver a hombres y mujeres y familias también siguiendo a Cristo, amando a Cristo, dentro de sus realidades, ¿verdad? Dentro de lo bonito y lo difícil, de decir, nosotros en nuestro hogar queremos seguir a Cristo y seguir sus caminos, y ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, que es posible seguir a Cristo porque Cristo vive, que Cristo no ha cambiado. Y esto es algo muy, muy emocionante ver esto. Y gracias a Dios por su fidelidad. Hoy tengo una pregunta. Sabemos que no es fácil seguir a Cristo, es difícil, hay tentaciones y sobre todo el enemigo que siempre busca a quien devorar, a quien destruir. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿cuándo es que el enemigo va a decir a nosotros, ya no los voy a molestar, ya no los voy a tentar, ya no los voy a tratar de hacer caer?
Llegas a los 40 años y ya no. A los 50 años y ya no. La lucha es de por vida, ¿no es cierto? La lucha es de por vida. Cuando comenzamos nuestro estudio de Daniel no sabemos exactamente, pero los que tienen mucho conocimiento de todo esto piensan que tal vez tenía 15, 16, 17 años, que era un joven en capítulo 1. Cuando vio la muerte de su familia en Israel, cuando fue prácticamente secuestrado por el rey de Babilonia, tuvo que ir allá y tomó su decisión de seguir a Cristo. Y fue difícil. Y hemos hablado de pruebas que enfrentó. Pero hemos visto la fidelidad de Dios en la vida de Daniel. Ahora nuestro capítulo de Daniel ya es un hombre grande. Ya el rey de Babilonia ya murió. Vino su hijo Belsasar en su lugar y también él ya murió. Ahora es otro rey. Es rey Darío de otro reino de Persia que conquistó a Babilonia. Y Daniel sigue allí viviendo y él sigue en los caminos de Dios, pero eso significa que también el enemigo ahí está siempre. Entonces hoy vamos a estudiar acerca de una prueba muy fuerte en su vida de él, y en todo lo que vamos a estudiar hoy quiero que veamos tres cosas. Uno, el ejemplo de Daniel. Con la ayuda de Dios, el ejemplo de Daniel. Dos, quiero que veamos los enemigos de Daniel. Lo que los motivaba. El enemigo estaba detrás de ellos, sabemos, pero ellos también tomaron sus decisiones, ¿no? ¿Y cómo terminaron ellos? Entonces Daniel y su ejemplo, los enemigos y su ejemplo, pero sobre todo, el héroe más grande de la historia es Dios mismo. Y quiero que veamos cómo es el Dios de Daniel y nuestro Dios en nuestro tiempo. Eso sobre todo va a ser el enfoque de nuestro tiempo en nuestro estudio. Hoy vamos a seguir leyendo, es bastante interesante esta historia. También algo famoso, Daniel en el foso de los leones. Versículo 1, la página 9, 24, donde dice así: para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas o tipo líderes y 3 administradores, uno de los cuales era ¿quién? Daniel. Así que Darío apenas había conquistado el reino de Babilonia, está a punto de establecerse ahí como el rey de Persia y quiere poner en orden a su reino nuevo. Él sigue diciendo aquí: estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Versículo 3. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó ponerlo al frente ¿de qué? De todo el reino. Así que eso, aquí estamos hablando del carácter de Daniel. ¿Cómo es Daniel? No sé qué es lo que las personas dicen acerca de ti, de tu carácter, cómo eres como persona, pero quiero que veamos en Daniel cómo es Daniel. Y lo que vemos en él es que él es un hombre marcado por ser trabajador, por hacer lo más mejor que él puede en su lugar de trabajo. Porque la Biblia dice en otros lados, en nuestro trabajo, el trabajo que sea, aunque sea de barrer el piso, que debemos poner nuestro mejor esfuerzo. Porque realmente nuestro patrón no es un ser humano, nuestro patrón verdadero es Dios. Y lo que hagamos, desde lo más importante ante los ojos de los hombres hasta lo menos importante ante los ojos de los hombres, debemos hacerlo bien. Y Daniel lo hace bien. Y este rey nuevo lo toma en cuenta y lo sube. Él piensa ponerlo al frente de todo el reino. Pues no sé si has hecho bien un trabajo en una farma donde has trabajado y tu patrón te va a dar más responsabilidad en la farma. Y cuando tú tienes un poquito más de responsabilidad en la farma, ¿qué dicen los demás? ¿Cómo lo toman? En algunos de los casos. A veces vienen los problemas ahí, ¿verdad? A veces vienen las envidias allí. ¿Y por qué las envidias? A veces es decir, ay, los malos, envidiosos.
es que todos tenemos la enfermedad del pecado. Y por naturaleza el ser humano, cuando le va bien a otro y no a mí, tenemos envidias. No hemos cambiado como seres humanos y también en los tiempos de Daniel. Entonces, con esto, simplemente con esto, tiene enemigos. Versículo 4 dice: entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel ¿de qué? De malos manejos. De malos manejos en los negocios del reino. Entonces como que lo quieren escudriñar para ver dónde lo pueden atrapar, para reportárselo al rey. Pero mira lo que dice: sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de ¿qué? De confianza. ¡Wow! Esto habla de su carácter, ¿no es cierto? Es un hombre digno de confianza. ¿Sí? Un hombre temeroso de Dios y digno de confianza en todo lo que él haga, tanto en su vida personal como en su vida en el trabajo. ¿Qué tipo de huellas dejamos nosotros? Los que siguen en nuestros pasos y los que nos analizan. ¿A dónde llevamos las personas que siguen en nuestras huellas? Es muy bonito tener padres que dejan huellas bonitas. De decir, yo quiero ser como mi papá. O tener hijos que pueden decir, yo quiero ser como mi papá. En Daniel estamos viendo algo extraordinario y algo muy bonito. Versículo 5. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la que la ley de Dios. Se dieron cuenta, es un hombre religioso. Es un hombre que de corazón ama a Dios. Entonces el único problema que tenemos con él es que él no es como nosotros. Él ama de verdad a Dios. ¿No sería muy bonito tener lo mismo en nuestras vidas? La gente diciendo, lo único que no me gusta de fulano, de fulana, es que es realmente entregado de lleno a Cristo. Eso sería una buena crítica, de tener esa crítica. Entonces, ellos hacen un plan. Versículo 6. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: que viva para siempre su majestad el rey Darío. Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea ¿quién? Su majestad. Entonces ellos apelan al orgullo del rey, porque es una debilidad que todos tenemos, incluyendo los reyes, diciendo: rey, tú eres el más importante y tú eres digno de todo. Entonces lo mejor sería decretar una ley nueva diciendo que la gente solo debe adorarte a ti porque tú eres digno, tú te lo mereces, o usted se lo merece. Y el rey en su orgullo está de acuerdo. Versículo 8 dice: expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. Y versículo 9, el rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Entonces, en un instante, es ilegal orar a Dios. En un instante, tú vas en contra de la ley si tú oras a Dios.
Pues no sé cómo ha sido en tu vida, tus experiencias. Si seguir a Cristo ha significado no seguir la ley de tu tierra. En nuestros países no ha habido mucho de esto hasta el momento. Hay países como en China, como en Saudi Arabia, Corea del Norte y muchos otros países donde es ilegal hacer lo que estamos haciendo hoy. Es ilegal tener una Biblia abierta. Es ilegal hablar de Cristo y creer en Cristo. Hay países donde la ley dice que es prohibido hacer lo que hacemos aquí hoy. En nuestros países por el momento no. Pero las cosas están cambiando. Estaba hablando con una chica en México que está estudiando medicina. Y se está promoviendo mucho eso del aborto, de eutanasia y todo esto. Y prácticamente están exigiendo a los médicos participar en estas cosas. Y lo mismo sucede aquí en Canadá ya, de hecho. La ley es así en Canadá, que tú estás obligado como doctor a participar en estas cosas aunque no quieras. Entonces los que se sienten así apretados en Canadá, a lo mejor buscan otro lugar donde pueden seguir trabajando en eso. Pero estamos viendo cambio de circunstancias aquí también en nuestros países. En el mes de junio, que es el mes vamos a decir, decimos aquí el mes del orgullo gay. En todo el mes de junio es cuando en muchos lugares vas a ver la bandera de arcoíris. Y tenemos conocidos que trabajan en bancos. Y lo que pasa es que llegan los gerentes del banco y dicen, cada empleador necesita usar la calcomanía de la bandera gay. Pues la Biblia dice que debemos celebrar nuestra sexualidad dentro de los límites que Dios ha puesto. Que lo mejor para el ser humano es expresar tu sexualidad dentro de ciertos límites que Dios da. Okay, si tú sigues a Cristo y no quieres celebrar la sexualidad de otra forma y otra manera, ¿qué dices a tu gerente cuando te dice, tú tienes que traer esto aquí? ¿Y si no participas? ¿Y si no juegas? Ya, las cosas están cambiando igual en nuestra cultura aquí. Pues para Daniel, tuvo que tomar una decisión. ¿Qué hace Daniel? En un instante su ambiente cambia. Te pregunto, ¿qué harías tú si fuera ilegal hablar con Dios en oración? ¿Cambiaría tu vida? ¿Qué harías? Pues Daniel es un hombre de oración. Versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí ¿qué? Se arrodilló. ¿Y se puso a qué? A orar. Y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Es decir, eso ha sido su costumbre, yo pienso, desde chico. Tiene la costumbre de orar. Es bueno tener la costumbre de orar. Es muy bueno. Versículo 11. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando, ¿qué? Implorando la ayuda de Dios. Implorando la ayuda de Dios, es decir, Dios, tú sabes mi realidad, Dios, tú sabes lo que está pasando en mi vida. Dios, te imploro, ayúdame. Hazme entender tu voluntad, lo que debo hacer. Dios, es difícil. Tengo miedo. Me pueden matar, me pueden tirar a los leones. Esto es orar. Orar es abrir tu corazón con Dios. Implorarlo, hablar con Él de lo que traes adentro. Esto es la oración. Entonces dice, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto
es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro Dios u hombre, que no sea su majestad, será arrojado ¿al qué? Al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y de los persas, no puede ser derogado. Versículo 13. Ellos ahora llegan al punto y dicen, pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no tome en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. 14. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho. Ajá. Porque quería mucho a Daniel. Y ahora se da cuenta, ¿no? Que todo esto ha sido un plan que tenían ellos desde un principio para ya no tener a Daniel ahí. Él se deprimió mucho y se propuso a salvar a Daniel, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad, que según la ley de los medos y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Es decir, tú rey, usted rey, acuérdese, usted está debajo de la ley está encima de todo. Usted tiene que someterse a la ley. Entonces, versículo 16, el rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne de salvarte. Es como una pregunta. ¿Tu Dios realmente existe? ¿Tu Dios en realidad puede salvarte? Es lo que quiere saber en realidad. ¿Qué es la verdad? Y hace como 3 semanas pregunté a ustedes también, tal vez tengas las mismas preguntas. En realidad hay un Dios. Lo que hacemos aquí cuando oramos, en verdad hay algo o alguien que nos escucha. Cuando cantamos, hay un Dios que realmente toma en cuenta lo que decimos. Lo que estudiamos aquí domingo tras domingo, en realidad hay un ser superior que nos dio este libro. O realmente nada más seguimos leyendas y mitos. ¿Qué es lo que hacemos aquí? ¿Es un engaño? El rey realmente quiere saber lo mismo. Versículo 17. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. 18. Luego volvió a su palacio y pasó la noche ¿qué? Sin comer y sin divertirse, y hasta el sueño ¿qué? Se le fue. Es decir, no pudo dormir nada, no quiso comer, no quiso hacer nada, no pudo dormir. Tan así deprimido y preocupado por Daniel. 19. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? ¿Tu Dios existe, Daniel? ¿Tu Dios es capaz? Y la respuesta es ¿qué? Que sí. La respuesta es que sí. 21. Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ¿quién? A su ángel. Y les cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. 23. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su ¿quién? En su Dios. En su Dios.
Entonces, Daniel, piensen en su ejemplo por un momento. Hemos visto mucho acerca de él, pero ¿quién es el que le dio esta fidelidad desde su juventud hasta este momento de esta historia de hoy? ¿Quién estuvo con él? Es Dios. Daniel pudo dejar un ejemplo tan hermoso porque Dios lo cambió. Les había preguntado, ¿qué tipo de huellas dejas con tu vida? La obra de Dios es de hacer de nosotros hombres y mujeres como Daniel. El héroe de la historia no es Daniel, es Dios. Pero Daniel tuvo que tomar sus decisiones de fe. En el corazón uno tiene temor a veces. Pero tenemos que ponernos a fe y confianza en Él y tomar nuestras decisiones. Él tuvo que tomar su decisión. Voy a rodearme y seguir orando. Venga lo que venga, pase lo que pase. En este caso, Dios lo rescató, sí. Tú puedes leer la historia del mundo. Puedes ir a Roma, el Coliseo, donde tiraron a los cristianos a los leones y cientos y miles de cristianos ahí perdieron sus vidas. Y en otras ocasiones Dios no siempre cerró las bocas de los leones. En este caso sí. Tal vez también tú has orado y decir, Dios, ayúdame en eso, ayúdame en aquello. Dios, yo quiero que pase aquella cosa y pasa. Tenemos que ver que el Dios de Daniel nos ayuda. Aunque no cierre las bocas de los leones, Dios vive y Dios existe. Y qué bonito hasta morir así, en los caminos de Dios. En vez, en el último momento, de decir, no quiero seguir a Cristo. No quiero seguir a Dios. Y dejar otro ejemplo. Imagínate si la historia hubiera terminado así. Y Daniel, por temor de perder su vida, tomó la decisión de ya no orar a Dios. Y vivió el resto de su vida en paz. Estamos viviendo nuestras vidas. Y tomamos decisiones. Si tú tienes una tentación hoy, escucha la voz de Dios. Dios es fiel. Dios ayuda. Y Dios actúa. Aunque te maten. Porque puede pasar. ¿Qué de las personas, los envidiosas de esa historia? ¿Por qué tomaron su decisión de tener ese plan? Porque cuando ellos tenían esas envidias y celos, estaban pensando en su orgullo, sí. A lo mejor estaban pensando, yo quiero el puesto de él, o yo me lo merezco. Tal vez el pago que viene, ¿verdad? Como la mayoría de las personas en nuestro mundo estaban pensando nada más en esta vida. La mayoría de nosotros, en todos los países del mundo, pensamos nada más en esta vida y en el ahorita. ¿Cómo terminaron ellos? Es muy triste. Versículo 24. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaron al foso de los leones junto con ¿quién? Sus esposas y sus hijos. Con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los ¿qué? Los muertos. La muerte. Y a veces nos parece injusto esto. ¿Por qué las esposas y los hijos tienen que pagar por los errores de los padres? Pero te cuento algo, o te pregunto algo. Si tú enseñas a tus hijos que el dinero es lo más importante, que los placeres de tu cuerpo son lo más importante,
¿O es lo más importante? Que Dios existe cuando estás en la iglesia, pero fuera de la iglesia Dios no existe. Si tú enseñas a tus hijos que realmente no importa seguir a Dios, es posible y es probable que tus hijos sigan tus pasos y tu ejemplo. Y el que no sigue a Dios no termina bien. Aunque termine bien en esta vida, aunque se muere con fama, con dinero y una vida bonita, si hace un lado de Dios termina mal. Lo que hacemos con nuestras vidas afecta a otras personas, incluyendo a la pareja, los hijos y los nietos. Tenemos que ver eso. Como les había dicho, el héroe de la historia no es Daniel, no es el rey, es Dios. Y el rey Darío entiende la lección. Versículo 25, ¿qué es lo que dice? Más tarde el rey Darío firmó este decreto. A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre a Daniel. ¿Es lo que dice? No. ¿A quién? Al Dios de Daniel. Al Dios de Daniel. Porque el rey entiende, Daniel no es nadie, simplemente es siervo de Dios. ¿Y cómo es este Dios? El rey entiende. Porque Él es el Dios, ¿cómo? Vivo. Vivo. ¿Vive hoy? Y permanece para siempre. ¿Y permanece hoy ese Dios? Amén. Sí. El punto de estar aquí hoy es para servir al mismo Dios, de escuchar su palabra de Él, de conocerlo y seguirlo. Esto es el punto de estar aquí los domingos. Dice aquí, su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá ¿qué? Fin. Estuve en México la semana pasada. No me acuerdo de la fecha del comienzo de México. Tuvo un día cuando comenzó a existir como república. Y tendrá otra fecha cuando deje de existir como país. Todo terrenal tiene un día cuando ya no existe. Pero lo de Dios no. El reino de Dios no. Tú eres ciudadano del reino de Dios. Tú eres miembro de su reino de Él. Tú buscas el reino de Él o te enfocas en lo pasajero. Les cuento, hace 8 días, el domingo, llegué a la casa de una persona en Guadalajara. Estuvimos ahí visitando y llegó un familiar, un hombre más o menos de mi edad. Vive a 2 horas de Guadalajara. Se había enfermado y llegó para buscar atención médica. Entonces estuvimos hace 8 días en la casa platicando hasta medianoche. Y hablamos de todas las cosas de la vida, de la familia. Él había pasado muchos años en Estados Unidos, ganó harto dinero allí. Y estaba ahora viviendo el resto de sus días en México. Tenía nada más 51 años. El lunes fue al doctor en Guadalajara. Dijeron que fue una infección normal de los riñones, le dieron medicamento. También visité con él el lunes en la noche. El martes me despedí de él, fui a dejar a mis papás en Tepic. El jueves regreso aquí a Canadá. El viernes por la mañana me mensajean que él había fallecido. Hace 8 días ni siquiera pensábamos que estaba moribundo. Sano, fuerte. Hablando de planes, de sueños, y simplemente de tomar 8 días de antibióticos y estar bien. Estamos viviendo cada uno de nosotros nuestras vidas y no sabemos. Fácilmente amanecimos hoy bien y en la noche muertos. Y el reino de Cristo es el reino eterno. Y lo que el rey sigue diciendo,
Y dice, versículo 27 dice, Él rescata y ¿qué? Y salva. Y salva. Él rescata y salva. Él rescató a Daniel y salvó a Daniel. Cerró las bocas de los leones, pero el mismo Dios, 500 años después de su historia, nació en el pesebre, en Belén, para ir a la cruz a morir y rescatarnos de nuestros pecados. Y Dios sabe salvarnos de nuestros pecados. Y la manera de ser ciudadano de su reino es el arrepentimiento en el corazón. ¿Tú lo has hecho? Le has dicho, Jesús, necesito arrepentirme de mis pecados y necesito tu perdón y necesito que me ayudes a vivir por ti cada día de mi vida como Daniel. Dios sabe salvar. ¿Cómo están las cosas contigo? El propósito de estar aquí, vuelvo a decirlo, es para conocer y hablar del mismo Dios. Versículo 27, el rey lo dice tan bonito. Él rescata y salva. Hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y si tú has hablado con Dios, tú puedes decir, Él me ha rescatado a mí. Y me ha salvado a mí. Ha hecho prodigios en mi vida y maravillas en mi familia. Me ha salvado a mí de las garras, no de los leones, pero del enemigo, de la muerte, del infierno. Y Él es mi Dios, el Dios de Daniel. Hermosa historia, ¿no es cierto? Vamos a terminar con una oración. Jesús, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por querernos. Gracias por rescatar a Daniel y rescatarnos a nosotros. Gracias por ayudar a Daniel a ser un hombre íntegro. Pues tú sabes que en muchas cosas no somos íntegros delante de ti. Perdónanos y cámbianos. Porque eso es tu especialidad. Con el Espíritu Santo, Dios, ayúdanos a dejar un ejemplo como Daniel. No porque somos tan fuertes o tan dignos, no. Porque tú eres fuerte y tú eres digno. No para que la gente nos alabe, sino para que te alaben a ti. Para que la gente pueda decir que hay un Dios vivo. Dios, esto pedimos en tu santo nombre. Amén. Pues ahora vamos a cantar. Y creo que sea el número 224. Vamos a ver. Sí, es 224. Es una canción que no hemos contado con mucha frecuencia, pero pensando en el mensaje de hoy sentí que era la canción indicada. 224, vamos a ponernos de pie. Al Cristo vivo sirvo.